Estáis ahora mismo en la fiesta más inusual de la temporada, en la fiesta que organiza Hendrix por segundo año consecutivo en Valencia. Y a diferencia del año pasado, que nos habíamos centrado en el Jardín de las Maravillas, este año estamos en el Hocus and Pocus Unusual Circus. Es un circo pues, que recuerda un poco a los circus de Barnum, y vais a encontraros a una serie de personajes que os van a ayudar a entender todo esto. Desde el que está haciendo más ruido en la puerta, que es un hombre orquesta con narcolepsia. Tenemos a un adivino que adivinará dentro de esa caja, nos adivinará el futuro y nuestro devenir, sobre todo los momentos más inusuales. Tendremos también a una bailarina dentro de una caja de música y como estáis viendo aquí bien a la entrada, os reciben unas pues, típicas cerilleras que pasaban entre las carpas, entre los asientos de la gente que asistía a los circos, ofreciendo todo tipo de inusualidades. En este caso nosotros unas pequeñas monedas que nos sirven como, valga la redundancia, moneda de cambio para los cócteles y los gin tonics. Buenas noches, bienvenido a todo el mundo, soy el hombre orquesta. Lo que pasa es que a veces dicen que me duermo, pero yo no me duermo ni nada, ¿eh? Soy Zoltan, el que adivina el futuro. Toda esta gente ha venido a este evento de Hendrix para probar su delicioso gin tonic con pétalos de rosa y rodajas de pepino. Damas y caballeros, por tan solo una moneda, el elixir de la fuerza y la fórmula para ganar 2 monedas ahí arriba. Hendrix es una ginebra inusual, por esa infusión de pepino y pétalos de rosa. Entonces buscamos gente que también sea inusual. No es una ginebra para todo el mundo, es para la gente que sepa vivir el espíritu distinto, diferente, desenfadado de una fiesta así.